Bien, ahora que ya vimos como lo más determinante a la hora de desarrollar la persona mm, y hacerla lo más óptima posible, vamos a ver otras cosas que también son muy determinantes, pero pues no tanto como lo anterior. Y de hecho son cosas que dependen de lo anterior. O sea, Mm, en este audio específicamente voy a hablar de la habilidad de aprender. Aprender es un proceso mental que puede ser ejecutado de una forma correcta o incorrecta. Si se dan cuenta, nosotros no nacemos con la capacidad o habilidad de aprender todo de forma correcta. Y de ahí es que, pues básicamente, casi nadie sabe aprender. Entonces nadie nos enseña a aprender, lo cual es casi que una demencia en este contexto histórico en el que estamos. Mm, y cada quien en su proceso quizás de aprender algo entiende más o menos cómo aprender cosas. Sin embargo, yo aquí en este capítulo voy a basarme en las dos, digamos, en las dos autoridades con mayor peso sobre cómo aprender conocimientos, sobre cómo aprender habilidades y sobre cómo aprender datos. Y bueno, más tarde sobre cómo aprender percepciones, lo que en otras palabras es la memoria fotográfica, pero eso ya es un poco más, eso es menos importante. Lo que pretendo hacer en este capítulo es enseñarles realmente cómo aprender primero conocimientos o datos con una lógica, con una conexión, lo que Ramón Campayo denominaría datos secuenciales o conexos, y datos puros. Mm, Luego, cómo aprender habilidades que... mm, no, el de cómo aprender habilidades ya lo expliqué. Entonces vamos a basarnos simplemente en esos dos. Las dos autoridades en las que me voy a basar, eh, un segundo. Las dos autoridades en las que me voy a basar es Justin Song, que es mm, prácticamente en YouTube el que más habla de forma más sencilla sobre las técnicas. Él tiene un sistema de aprendizaje que ha utilizado para, creo que, mm, ser médico y también ser otra cosa y tener varios, tiene como dos PhD y es muy joven. Eh, Luego, también voy a explicar el sistema de Campayo y luego voy a explicar mi sistema que se basa en cómo combinar ambos. Entonces, me gustaría empezar hablando de esto de una forma muy general, muy básica, digamos, para que se entienda primero el proceso de una forma, pues sí, lo más sencillo posible, como explicárselo a un niño, y luego ya yendo más a la especificidad de cada cosa, con ejemplos y demás. Entonces vamos a comenzar. Mm, bueno, aprender conocimientos, o sea, ideas que se pueden razonar. Es que hay una cierta división en cuanto a las cosas que se pueden aprender. Por ejemplo,
El vocabulario de un idioma se aprende de una forma distinta a la que uno aprende, por ejemplo, la teoría de la relatividad o en la que uno aprende cómo funciona el proceso no sé, por ejemplo, de precipitación o de ciertos procesos químicos, no sé, si me hago entender. Entonces vamos a comenzar con lo más sencillito, que es aprender datos puros. Los datos puros son información o datos que no pueden ser razonados para ser aprendidos, tienen que ser memorizados. Por ejemplo, para aprender el nombre de alguien, uno no puede pues coger el rostro de ese alguien y empezar a razonar para aprender cómo se llama. Uno tiene que tener el dato puro de ese rostro tiene cierto nombre y, y tengo que memorizarlo porque pues no, mediante el razonamiento no puedo aprenderlo. Entonces ahí suceden las mnemotecnias. La mnemotecnia que más funciona a la hora de memorizar datos puros, ya sean fechas, nombres, vocabulario, demás, es las asociaciones inverosímiles, ya muy bien explicadas por Ramón Campayo. Eh, pues bueno, yo voy a decirles de qué trata. Una asociación inverosímil es una técnica de aprender datos puros en la cual uno genera una película mental donde sucede una interacción inverosímil entre dos o más datos, de tal forma que uno asocia esos datos de una forma precisamente inusual y de esa forma uno la recuerda. Eh, Dando un ejemplo, el que pues no sé, siempre doy porque es como el más facilito de entender. En francés, conejo es lapin. Entonces, si uno quisiera aprender eh, este vocabulario, esta palabra en francés, uno no puede razonarla porque cómo voy a aprender que lapin es conejo en francés pensando y reflexionando? O sea, no se puede. Entonces uno acude a las asociaciones inverosímiles. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cierren los ojos e imaginen conmigo. Eh, Imagínense que están en un examen, quizás un examen de matemáticas o de un examen cualquiera, un parcial. Están escribiendo y están escribiendo con un lápiz. De repente se les parte la punta del lápiz y no tienen taja lápiz. Entonces, lo que ustedes hacen es abrir su mochila y sacan un conejito, un conejo, y le ponen el lápiz enfrente al conejo y el conejo empieza a roer la punta del lápiz e imagínense cómo roe, como el gesto que los conejos hacen cuando roen, por ejemplo, una zanahoria. Él está royendo el lápiz, se escucha como muerde el lápiz y en cuestión de segundos el lápiz otra vez tiene una punta, pero tiene una punta muy filosa. Y entonces, de repente, con esa punta tan bárbara que sacó el conejo, al roerlo, pues empiezo a escribir de una forma muy rápida. Eh, Esa es una asociación inverosímil. Otra podría ser, si quiero memorizar, no sé, algo, pues, no sé, no es vocabulario, pero, por ejemplo, espía y oveja. Entonces, algo que se me ocurre ahorita en el momento es, me imagino que hay un espía que está espiando a un granjero y se esconde dentro como de una oveja, dentro del pelaje de una oveja muy grande y está observándolo dentro del pelaje de la oveja. Y la oveja avanza y él está observando, por ejemplo. Lo importante
de estas asociaciones inverosímiles son dos cosas. Primero, eh, en lo que uno se fija y luego cómo procesa eso en lo que uno se fija. Eh, en cada asociación inverosímil uno tiene que cosificar el dato. Por ejemplo, si el dato es, no sé, 1970, uno tiene que hacer una imagen con 1970. Para eso existen, por ejemplo, las tablas de Ramón Campayo. Son fáciles de aprender, búsquenlas. En donde, por ejemplo, el número 1 es LOD, el número 2 es N, el número 3 es M, el número 4 es C o Q, el 5 es L, el 6 es S sí es S, el 7 es F, el 8 es CH, el 9 es... ¿Cuál era el 9? Es B o V. Sí, el 8 también puede ser Q. Y el 0 es R o R. Bueno, no sé. Entonces, pónganle atención. Las asociaciones inverosímiles bien hechas tienen ciertas características. Primero, uno tiene que fijarse en cuando uno ya tiene cosificados los datos que quiere aprender. Pueden ser 2, pueden ser 100. Uno tiene que hacer una conexión entre ellos, como ya dije, de forma inverosímil. Pero lo primero que uno tiene que hacer es fijarse en la particularidad de ambas cosas ya cosificadas. Por ejemplo, en el caso del conejo, pues sí tenía conejo, pero ¿qué particularidades tiene el conejo? Pues corre de cierta forma, come de cierta forma, es como tierno. Si me hago entender, lápiz, las particularidades de un lápiz, pues que se puede tajar, escribe. Cuando uno ya tiene esas particularidades, uno tiene que fijarse luego en situaciones o dinámicas usuales en las que puede estar esa cosa. Por ejemplo, en el ejemplo del lápiz y el conejo, yo decidí hacer que la situación sucediera en un salón, en un examen. ¿Por qué? Porque pues uno usualmente cuando escribe con un lápiz, pues puede estar en un examen. Perfectamente podría haber sido el contexto, no sé, de un conejo. Y, y no sé, que le da de comer a los conejos lápices, por ejemplo, no sé. Pero en fin, uno primero tiene que fijarse en las particularidades y el contexto de eso. A partir de esas dos cosas, uno va a procesar esa información que ya tiene. ¿Cómo lo va a hacer? El principio para operar esa información, pues primero es pensar en una interacción de ambos desde sus particularidades, o sea, una interacción extraordinaria, algo que no sucedería usualmente. Lo segundo, una buena asociación inverosímil, es donde uno pone los 5 sentidos en la escena o dinámica extraordinaria. Entonces, en el ejemplo del conejo, pues yo me fijé en el sonido, por ejemplo, que hacía el conejo al triturar el lápiz, al roerlo, y también cómo la boquita se le movía. Otra característica de las buenas asociaciones inverosímiles es centrar la atención en el movimiento, o sea, viendo detalladamente la escena por unos instantes con el movimiento. O sea, yo me imagino el movimiento del conejo royendo el lápiz y luego anotando súper rápido porque la punta del lápiz quedó increíblemente filuda. Bueno,
Así es que se pueden crear asociaciones inverosímiles entre datos puros, operando esos datos de esa forma. El aplicar automáticamente estas fijaciones y principios en secuencia da como lugar a la habilidad de hacer asociaciones inverosímiles. O sea, entre uno más practique esta mnemotecnia, uno se hace más hábil en hacer asociaciones inverosímiles, a tal punto de que uno pueda hacer una asociación inverosímil en cuestión de segundos, en 5 segundos o en menos. Realmente es una herramienta muy poderosa para aprender datos puros, por ejemplo, vocabulario. Eh, por ejemplo, con esta mnemotecnia, uno puede aprender 1000 palabras de un idioma en cuestión de 1 hora a 3 horas, si uno es muy habilidoso en las asociaciones inverosímiles. Por último, cabe mencionar que quizás resumiendo, uno debe centrarse en lo particular o lo propio de ambos, interactuando en una dinámica en el contexto usual de alguno de los dos. Entonces, bueno, lo particular o lo propio de ambos interactuando en una dinámica inusual en el contexto usual de alguno. Yo creo que ese es el resumen de una buena asociación inverosímil, sumándole que pues, pone uno los sentidos, ve el movimiento y demás. Pues bueno, esa es la forma de aprender datos puros, de aprender ese tipo de información. Ahora avanzando a otro tipo de información, por ejemplo, no sé, temarios como cosas de filosofía, cosas de ciencia, cosas que se aprenden razonando. Hay un sistema. Este sistema realmente de Justin Song y de Ramón Campayo son muy parecidos, o sea, coincidentemente ellos llegan a las mismas técnicas, o sea, son 5 técnicas que conforman un sistema, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo un libro enfrente o pues un profesor enfrente y quiero aprender, no sé, sobre la biología. ¿Qué es un ser vivo? ¿Cómo funciona un ser vivo? ¿Para qué funciona un ser vivo? Pues sí, quiero aprender lo básico sobre la biología, por ejemplo. Entonces lo primero que uno hace se llama priming o es un escaneo. Entonces uno va viendo los títulos de cada capítulo o párrafo y uno va haciéndose como una idea, como escaneando de qué trata. Metafóricamente esto es como ir al bosque y ver más o menos qué tipo de árboles hay porque uno quiere construir una silla. Luego de hacer el priming está el evento de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso del libro sería abrir el libro y empezar a leer, pero pues de una forma específica. Cuando uno está leyendo algo, tiene que preguntarse por el qué, el cómo y el por qué desea algo. Puede preguntárselo a sí mismo o al profesor. Y cuando uno obtiene las respuestas de eso, pues puede anotarlas, puede apuntarlas, pero pues yo recomiendo como mantenerlas en la mente y luego del evento del estudio sí escribir todas las respuestas de qué, cómo y por qué está el asunto. Por ejemplo, en la biología, que es un ser vivo, pues es un sistema biológico que no sé, es, mm, que es capaz de consumir recursos de su ambiente para obtener energía, que es un sistema biológico que usualmente se reproduce para
que continúe su estructura, su sistema biológica, que a la vez em, evoluciona, o sea, evoluciona de dos formas en su periodo de vida. Evoluciona desde una estructura un poco débil hasta ser, no sé, un ser vivo desarrollado, por ejemplo, de un bebé a un adulto. Y luego que es capaz de evolucionar, o sea, cambiar su estructura, su sistema biológico a través de los genes. También que es receptivo al entorno, cosas así, si me hago entender. Entonces, eso responde a qué es un ser vivo. Ahora, luego me preguntaría, ¿cómo es un ser vivo? ¿Cómo funciona? Ahí yo respondería, funciona consumiendo recursos del entorno para poder seguir sobreviviendo. ¿Por qué un ser vivo? ¿Cuál es el propósito de un ser vivo? El propósito de un ser vivo es evolucionar, es mantener su existencia, sus genes, y por eso se reproduce. Cuando uno tiene esas respuestas, es como cuando uno, digamos, el priming es como cuando ya uno fue al bosque para ver. El evento de aprendizaje es cuando ya cortó la madera para hacer algo. Y lo siguiente es el repaso. El repaso consiste en coger los apuntes que uno tomó, pero no leerlos, sino tratar de recordarlos y de asociar las ideas que uno tomó. Por ejemplo, eh, por ejemplo, en el ejemplo de los seres vivos, yo puedo decir que la identidad de un ser vivo es un sistema biológico y luego puedo conectar esa idea de cómo funciona un ser vivo con que obtiene recursos del ambiente y luego puedo conectar esa idea con que el propósito de hacer eso es subsistir y evolucionar para ser cada vez más apto con ese propósito. Entonces, cuando uno hace el repaso, uno trata de conectar las ideas que ya tienen los apuntes. ¿Por qué? Porque cuando uno conecta las ideas que ya tiene, es como que uno interioriza esas ideas. Ese es el repaso. Mm, eh, y en la metáfora es como coger la madera y hacer una silla con esa madera, por ejemplo. Es como hacer una herramienta porque uno ya interioriza eso. El cuarto paso consiste en hacer uso de esa silla. Entonces voy a algún lugar o no sé, empiezo a escribir sobre algo y empiezo a utilizar esas ideas, quizás, no sé, para escribir sobre algún asunto filosófico o para crear una historia o para hacer literatura o un poema. Uso esas ideas que ya tengo como si fuera una silla, eh, las uso y al usar esas ideas se consolidan incluso más. ¿Por qué? Porque uno las está utilizando o para crear algo o para resolver un problema. El quinto paso es poner esas ideas en la memoria de largo plazo. ¿Cómo se hace esto? Con dos cosas. Primero, el mapa conceptual, luego el mapa mental y luego el resumen. El mapa conceptual consiste en ir de lo general a lo particular dentro de la información que uno adquirió. Entonces, pues primero uno pone el tema central, seres vivos, luego pone ramitas, qué es un ser vivo, luego otra ramita, cómo funciona un ser vivo, luego otra ramita, por qué funcionan así los seres vivos, luego otra ramita, para qué funcionan así los seres vivos y así. Y si se dan cuenta, con cada ramita uno puede preguntarse otra vez qué, cómo y por qué. Eh,
Y bueno, así es que uno va ahondando más sobre conocimientos que se pueden razonar. Am, Luego de hacer el mapa conceptual, uno hace un mapa mental. Un mapa mental consiste puramente en coger ese mapa conceptual y hacerlo una película, hacerlo como una secuencia de sucesos en donde me recuerden cada cosa. Es más o menos hacer una secuencia de asociaciones inverosímiles en donde se den esos datos. Ahora, el sexto y último paso es explicarle eso a una persona con las palabras más sencillas posibles y con ejemplos. Básicamente es eso. Cuando uno hace esos 6 pasos, lo que uno está aprendiendo nunca se le va a olvidar. Ese es el sistema. O sea, son 6 técnicas que se dan secuencialmente. O sea, sí, es un sistema de estudio. Pues la metáfora otra vez, el priming es como ir al bosque a ver los árboles que hay, como escaneando. El evento de estudio es talar los árboles necesarios, es como ya obtener el contenido, los recursos. El tercero es como, o sea, el repaso sería más o menos procesar la información, la madera, como pensarla, o sea, como pensar las ideas, conectarlas. Sería como procesar la madera y hacer una silla con eso, como una herramienta. El cuarto paso sería usar esa silla como si fuera una herramienta, ya sea para crear algo o para resolver un problema. El quinto paso sería echarle barniz a esa silla, o sea, con los mapas mentales y conceptuales y el resumen, yendo de lo general a lo particular, es que uno como que esa información la guarda en la memoria de largo plazo. Y el sexto paso es explicarle a otra persona cómo hacer una silla, básicamente. Entonces, algo que me faltó mencionar es que cuando uno va a estudiar cualquier cosa que se pueda razonar para aprender, uno tiene que ir de lo general a lo particular. Como ya vimos desde el priming, uno va de lo general, va al bosque completo a mirar qué es lo que hay en el bosque completo. Luego en el evento de aprendizaje va escogiendo la madera más precisa, como las respuestas a las preguntas que uno debería tener en la mente. Luego es en el repaso, que debería ser 6 o 12 horas después del evento de estudio, es conectar esas ideas mediante el razonamiento, mediante la reflexión de lo que uno ya, digamos, adquirió mediante el evento. El cuarto paso sería más o menos como ahondar incluso más, porque cuando uno usa algo, es como que ya tiene más dominio de ese algo, es como que, si ya lo uso, es como, creo un martillo, pero si lo empiezo a usar, pues es como que ya no se me va a ir el martillo, no va a perder control del martillo, ya es mío, ya es más mío. El quinto paso, pues, es simplemente como echarle un antioxidante quizás al martillo para que me perdure. Y el sexto paso, pues ya es enseñarle a otra persona a hacer un martillo. Punto. Ese es el sistema, o sea, es muy sencillo, pero funciona con cualquier tipo de información, por más compleja que sea. Esto lo puede aplicar uno
a sistemas de ideas muy complejos como teorías de física, teorías filosóficas. Yo ya lo he hecho principalmente con teorías filosóficas, de epistemología, por ejemplo. La epistemología más fuerte, digamos, en este momento de la historia, yo la aprendí mediante este método. Eh, También, pues, digamos, en sí, las teorías más populares y complejas de filosofía, yo las aprendí mediante este método. Y la ciencia, gracias a Dios, es como que le facilita a uno todo esto porque en sí todos los libros de ciencia van de lo general a lo particular. Entonces es como que si uno tiene este sistema, uno se desliza por los libros de cualquier tipo de contenido científico y uno va aprendiendo a la velocidad de la luz cualquier cosa de ciencia. Mm, ¿Qué hace falta mencionar? Pues nada, pensaría yo. Sí, de eso trata básicamente. Ya, esa es la habilidad de aprender cosas. Es cómo aprender a aprender. Entonces, entre más uno utilice este sistema, más habilidoso se va a hacer en aprender cosas. Entonces a uno le ponen una cosa para aprenderse, no sé, en un mes y se lo aprende quizás en 4 días, porque es así de poderosa este sistema. Mm, y bueno, nada, esa es la habilidad de aprender cosas. El siguiente capítulo es la habilidad de influenciar a las personas. Slash manipularlas. Pero pues manipularlas sería influenciarlas con propósitos egoístas. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.